Bienvenidos a Fondo con la CUT. Hoy tenemos tres invitados muy especiales, tres expertos economistas, quienes nos hablarán sobre los resultados de la economía del país, teniendo en cuenta la desaceleración económica que exige tomar medidas coyunturales y estructurales para cambiar la trayectoria de la economía hacia la reactivación. Ellos son César Giraldo, profesor de la Universidad Nacional, Diego Guevara, profesor de la Universidad Nacional, y Mario Valencia, director de Sede Trabajo. Bienvenido, doctor Giraldo, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Doctor, la política de libre comercio y de apertura económica se le anunció al país como la solución a los problemas económicos, a la solución a los problemas de atraso económico. Pasados casi 30 años, ¿cuál es la realidad? Sí, la política de apertura económica estuvo planteada inicialmente pues, en el Plan de Desarrollo de César Gaviria, 1990-1994, aunque eso ya venía con reformas en la administración de Belisario Betancur, en la administración de Virgilio Barco Vargas. Apertura económica es un nombre que se le da, pero es mucho más que apertura económica. Es privatización, es flexibilización del mercado laboral, es una política de gasto público como de contracción económica, es una política de desmonte de la producción de los bienes sociales, de descentralización fiscal. Entonces es, digamos, toda una reforma que abarca todo el modelo económico. Pues básicamente Colombia lleva 3 décadas de ese tipo de reformas económicas y pues Colombia tiene la característica, digamos, respecto al resto de América Latina, salvo México, que siempre ha habido gobiernos neoliberales. Aquí no ha habido un tránsito de un gobierno de izquierda que haya cambiado el modelo económico. Pues el resultado final es el debilitamiento de la industria, el debilitamiento del sector agropecuario, digamos el debilitamiento de la relación salarial, o sea, el vínculo del trabajo, o sea, el deterioro y la precarización del trabajo, el debilitamiento del consumo de los hogares y una economía cada vez más especulativa. Es decir, prácticamente se ha arrasado con la capacidad productiva del país, se han acabado los derechos sociales y pues de alguna manera ha tenido consecuencias negativas sobre la economía colombiana y sobre la sociedad. Bienvenido, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación. Diego, ¿qué muestran las cifras de la economía colombiana en el primer semestre de este año y qué implicación social tienen? Bueno, lo que muestran digamos, los 3 principales indicadores macroeconómicos del país es la prolongación, digamos, de un ciclo de desaceleración. Recordemos que en ese periodo del boom energético 2004-2014 el país había crecido alrededor de promedios entre 4 y 5%, 2015 solo crecimos al 3%, 2016 al 2%, y lo que tenemos para el primer semestre del 2017, en el primer trimestre, digamos, un crecimiento del 1,1%, para el segundo trimestre el crecimiento esperado seguramente va a ser inferior al 1,5%, y por lo tanto lo que vemos es que incluso los organismos multilaterales que a comienzos de años daban predicciones de crecimientos del 2,3%, han rebajado su predicción de crecimiento. El último informe del Fondo Monetario plantea crecimientos del 1,8%, y esto lo que implica es una gran desaceleración de la economía colombiana que tiene, por supuesto, efectos sobre el empleo. Si bien es cierto, aún las cifras de desempleo no han empezado a crecer dramáticamente, sí han empezado a tener, digamos, unos cambios, a elevarse. De todas formas, a veces la cifra, digamos, del desempleo es un poco engañosa, porque simplemente usted tenía un buen empleo y lo pierde, encuentra, digamos, un trabajo en el sector informal, para la cifra del desempleo usted sigue teniendo un trabajo. Entonces puede ser que el desempleo no se haya disparado, digamos, de una forma espectacular, pero lo que sí tenemos es que hay movilidad en el mundo, digamos, del trabajo hacia trabajos, digamos, de menor pago. Esto de la mano, digamos, de la otra cifra importante del país que se ha tenido, y es la inflación. Nosotros vemos de una alta inflación 2016, que ahora lo vamos a hablar más adelante, pero con las altas tasas de interés se ha logrado, digamos, bajar la inflación, pero con unas consecuencias muy graves, pues, para la economía del país. Por otra parte, digamos, en términos de cuenta corriente, el gobierno muestra como un gran logro la reducción del déficit de cuenta corriente.
pero como bien lo planteó el profesor César Giraldo, esto tiene una contraparte en el consumo de las familias. Entonces, en general, el panorama macroeconómico es preocupante, incluso las calificadoras de riesgo han ya empezado a enviar alertas al país, porque como mucho se pensaba del pronóstico del gobierno, que este iba a ser un año en que la economía iba a despegar y que el 2016 habíamos tocado fondo, seguramente no, seguramente 2017 es el año en el que estamos tocando fondo. Bienvenido, Mario, a Fondo con la CUT. Muchas gracias, qué bueno estar aquí en este programa y un saludo a todos los televidentes. En los 5 años de aplicación de los tratados de libre comercio, ¿cuál es el balance económico y social de estos tratados? El balance es el que esperábamos que tenía que ocurrir. No hay ninguna sorpresa en esto, porque no puede haber un resultado diferente con unas negociaciones tan mal llevadas y con unos acuerdos que no tienen el propósito de desarrollar al país, sino que son unos acuerdos fundamentalmente para satisfacer intereses de potencias extranjeras, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el de la Unión Europea, con Canadá, con México, y entonces en ese sentido los resultados son muy negativos. ¿Cuál es el balance en términos generales? El balance en términos generales es que Colombia no pudo exportar nada diferente, no pudo aumentar sus exportaciones hacia el extranjero, y en cambio la apertura de esos mercados sí ha generado una entrada masiva de productos que antes incluso podíamos fabricar en el interior del país y que ahora ha significado esa entrada masiva de productos un reemplazo de empleo nacional y de producción nacional por esos productos extranjeros. Ese ha sido en términos generales el balance de los tratados de libre comercio, que nos ha generado un déficit con el resto de países muy alto, que hoy estamos pagando todos los colombianos a través de reformas tributarias, de un aumento insignificante del salario mínimo de los trabajadores y de una desaceleración económica que seguimos sufriendo la mayoría de los colombianos. En los últimos 16 años ha habido 9 reformas tributarias. ¿Estas reformas tienen un hilo conductor? Por supuesto, son reformas tributarias que tienen una lógica, y esa lógica es la de, por una parte, disminuir la carga tributaria a los grandes capitales que operan en el país, colmarlos de grandes beneficios tributarios. En Colombia existen alrededor de 200 tipos diferentes de beneficios tributarios, de los cuales el 97% se los llevan las grandes empresas que operan en Colombia. No estamos hablando de los pequeños y medianos empresarios, sino las grandes transnacionales, del sector minero, del sector financiero y de otras actividades económicas. Y eso que dejan de pagar esas empresas, trasladarlo en más tributos, en más carga a los trabajadores, fundamentalmente a través de más impuestos indirectos, y prueba de eso es la última reforma tributaria, que aumentó el IVA hasta 19%, que es una carga muy onerosa para los trabajadores del país. Hablando de este tema, de la última reforma tributaria aprobada el año pasado, ¿aumentó o disminuyó la exención al capital? Digamos que se mantienen esas exenciones. Hoy quienes obtienen una renta que proviene no de actividades empresariales, sino del capital, están exentos de pagar todo tipo de impuestos. Eso implica que, por ejemplo, cualquier empresario, un panadero, un agricultor, un industrial, tiene que pagar un impuesto a la renta, pero las personas que obtienen ingresos de capital financiero no tienen que pagar esos impuestos. Pero además hay una altísima ilusión en las finanzas colombianas de capitales que se están fugando hacia paraísos fiscales como Panamá, por ejemplo, sin que haya una acción contundente de parte del gobierno. Todo lo contrario, hay más bien un temor de parte del gobierno a perseguir esos capitales, y esto está calculado que alrededor de 100.000 millones de dólares de riqueza de los colombianos están en esos paraísos fiscales. Entonces, mientras los trabajadores, los pequeños y los medianos empresarios tienen que pagar impuestos, los que obtienen las ganancias del capital están exentos de pagar esos impuestos. ¿Qué se debe hacer para elevar el consumo nacional y de esta manera dinamizar la economía? Bueno, con la pregunta que se hizo sobre la apertura económica, pues una característica que tiene la economía colombiana es que está dependiendo fuertemente de los flujos externos de capitales, y entonces y cualquier incremento de la demanda interna o del consumo de la población que pretenda dinamizar la economía, digamos, eso no tiene un efecto sobre la economía interna, sino que se reflejan mayores importaciones y en un desequilibrio externo. Ahora,
como resultado de ese desequilibrio externo que se ha venido acumulando, se ha venido contrayendo el consumo interno y las importaciones están cayendo. Eso significa que la gente tiene menor disponibilidad. Obviamente hay que revertir esa política porque es la población la que está cargando en los hombros de ese tipo de políticas, pero eso no es tan fácil como decir que es que el gobierno tiene que gastar más y los salarios tienen que aumentar más. Hay que hacer eso, efectivamente, pero eso tiene que estar asociado a una política de régimen de comercio exterior y una política de manejo de la tasa de cambio, de tal manera que ese estímulo que se le da a la demanda interna, vía mayores salarios, vía mayor gasto público, no se fugue hacia el exterior de mayores importaciones. Entonces eso no solamente es una política, sino que tiene que ver con un cambio del modelo, o sea, con la forma como se maneja el sector externo, con la forma como se maneja el Banco Central, y por lo tanto, pues a mí me parece que es un tema que la sociedad colombiana debe abordar, porque tenemos que discutir el modelo económico, sobre todo ahora que estamos en un proceso, digamos, de paz y de posacuerdo de La Habana. De alguna manera las discusiones ahora tienen que ver en torno al modelo económico, porque toda esa población que se está insertando en el mundo económico, si no encuentra opciones, pues de alguna manera los factores que han generado violencia y desigualdad no van a desaparecer. ¿La obsesión de la lucha contra la inflación ha sido negativa? Bueno, recordémosle a todos, digamos a toda la audiencia, que la inflación está asociada a la variación porcentual del nivel de precios. Usualmente cuando una persona se le explica que el aumento de precios está subiendo, lo toma como una dimensión bastante dramática, porque claro, afecta su capacidad adquisitiva. Entonces, bajo ese argumento de que la inflación es el impuesto para los más pobres, el Banco Central trata de controlar la inflación. Pero a veces el control obsesivo de la inflación, es decir, que la inflación está por encima del crecimiento, termina afectando otros intereses de política como el crecimiento económico del país. Esto explicado de una forma, digamos, mucho más sencilla, tiene que ver con que la herramienta de política monetaria que utiliza el Banco Central colombiano, es decir, el Banco de la República, para controlar la inflación, es la tasa de interés. En el 2016 tuvimos algunos choques externos que afectaron el nivel de precios, como la devaluación, fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño, que generaron una alza en el nivel de precios, y la respuesta del banco fue elevar la tasa de interés en un momento de desaceleración, digamos, económica. Entonces, si usted en un momento en que la economía se está desacelerando hace que las fuentes de financiamiento sean mucho más costosas, pues lo que termina generando es una desaceleración mucho mayor, pero que también un control obsesivo de la inflación tiende también a favorecer a los tenedores de títulos financieros. Entonces, la historia de la inflación no solo es que perjudica a los más pobres, sino que la inflación también afecta la rentabilidad en términos reales de los títulos de deuda pública del país. Por eso las instituciones financieras generan un lobby fuerte sobre la Junta del Banco para que en momentos de alta inflación suban la tasa. Entonces, ese es el escenario, digamos, que tenemos. Entonces, si usted sube la tasa para controlar la inflación por encima de todas las cosas, lo que hace es descuidar el crecimiento y obtiene resultados como los que tenemos en este momento. O sea, una descolgada impresionante de la economía colombiana y una desaceleración significativa. Hay una evidente destrucción del aparato productivo nacional. Esto se debe a las importaciones de bienes y servicios que antes eran producidos por el agro y la industria nacional. ¿Qué efectos tiene esto para nuestra economía? Digamos que hay varios elementos. Por un lado, hay una decisión del Estado desde hace unas 2 décadas de no seguir estimulando, de no seguir apoyando actividades productivas que generan riqueza real en los sectores agrícolas, en el sector industrial, en actividades de servicios que generan alto valor agregado, sino que todas las políticas, el músculo estatal se ha dirigido a crear una institucionalidad que apoye actividades que no están generando riqueza en el país. Por ejemplo, hay una institucionalidad inmensa para beneficiar al sector minero, se ha convertido en la locomotora minera, nos han vendido la idea de que Colombia es un país minero cuando no es así, y de beneficiar también al sector financiero, que son sectores que se caracterizan por 2 cosas. Uno, porque hay una alta concentración de la riqueza en esos sectores, digamos que la distribución de la renta en esos sectores beneficia fundamentalmente a los dueños del capital y no a los trabajadores. Y por otra parte, se caracteriza porque
porque no genera suficiente riqueza que le quede al país y los trabajos son trabajos escasos y trabajos de mala calidad. Entre el sector minero y el sector financiero solamente se genera el 2% del empleo nacional a pesar del peso enorme que tienen estos sectores en la economía nacional. ¿Qué razones considera usted que tuvieron los últimos dos gobiernos para implementar una política basada en el petróleo y la minería extractiva? ¿Y qué consecuencias tuvo esto para el resto de la producción nacional? Yo no diría que los últimos dos gobiernos, yo diría que son desde el gobierno de Belisario Betancur, cuando se apareció Cusiana, en Arauca, Caño Limón en Arauca. Colombia, digamos, encontró unos cuantos pozos importantes, Caño Limón, Cusiana y otros pozos, y Colombia se dedicó a exportar petróleo de forma, digamos, muy rápida, agotando las reservas internacionales. De hecho, la producción de Colombia, o las reservas de petróleo de Colombia, no son las de un país petrolero. De hecho, ya nos quedan solamente reservas para 6 años. Sin embargo, se exportó como un país petrolero, tanto carbón como petróleo, y eso pues generó un fenómeno de desindustrialización, porque la economía empezó a depender de las divisas exteriores que permitieron fomentar gasto público con consumo importado, y eso tuvo un efecto negativo sobre la industria, sobre el comercio, sobre el sector productivo. Es lo que la literatura económica conoce como la enfermedad holandesa. El tema es que nosotros incurrimos en la enfermedad holandesa sin ser un país rico en recursos naturales. De hecho, ya se acabaron. Nosotros tenemos una caída del precio del petróleo, pero finalmente el petróleo se está agotando, pero ya tenemos una economía donde el sector productivo está completamente postrado. Entonces, la herencia que nos están dando sus gobiernos es que vivimos una prosperidad ficticia, y ahora que esa prosperidad se acabó, tenemos un país donde su economía y donde el estatuto del trabajo está completamente desolado. ¿Esta política económica de Colombia es aplicada de la misma manera en los países desarrollados? Pues hoy por hoy, gran parte de de la política económica, tanto en términos de política fiscal como política monetaria, pues responden a lo que en economía se llama la corriente principal, y son de una u otra forma, lo podría llamar, unos dogmas que se aplican globalmente. La inflación objetivo la aplica Estados Unidos, la aplica Europa. No obstante, algunos países en términos de la política fiscal pueden ser más flexibles, o en términos de la emisión, porque el caso de Estados Unidos, al tener el dólar como moneda de reserva global, eso le permite un manejo mucho más, digamos, flexible de su política monetaria, incluso su política fiscal. O sea, ellos después de la crisis del 2008 hacen una gran inyección monetaria a la economía. Cosas que en nuestros países no son fáciles de hacer, porque pues no tenemos una moneda de reserva, pues de reserva mundial. Pero de una u otra forma, lo que uno tiene aquí en la historia es que estos países han sido un laboratorio de algunas políticas, y de hecho en las políticas de apertura y libre comercio, muchos de los países desarrollados ese tipo de políticas sí no las siguen al pie de la letra. Ellos sí mantienen algunos subsidios, ellos sí mantienen algunas protecciones, digamos, a su industria local. Entonces, digamos que en términos de algunas políticas podríamos decir que hay cierta globalidad, pero en términos de las políticas comerciales hay unas que son mucho más proteccionistas en los países que promulgan el libre comercio. Ustedes recientemente, junto a Proindustria, hicieron un estudio sobre la calidad del empleo en Colombia. ¿Cuáles son los resultados de esta investigación? Los resultados son bien preocupantes, porque el gobierno nacional, el presidente Santos y el ministro Cárdenas han sacado pecho con la idea de que han creado alrededor de 3 millones de empleos durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y realmente cuando uno analiza las cifras oficiales, las cifras del DANE, y hace un análisis muy detallado sobre la situación del empleo en Colombia, se encuentra con varias cosas. Uno, que de esos 3 millones de empleos que se crearon entre el año 2010 al año 2016, que es hasta donde están las cifras exactas publicadas, el 97% de esos empleos se creó en el sector de servicios, y ese es un sector que se caracteriza por una altísima informalidad. De esos, el 40% de esos empleos se crearon en el sector de comercio, que insisto, hay una alta informalidad, y también que el 80% de esos empleos
son empleos de entre 0 y 1,5 salarios mínimos, o sea que son empleos de realmente muy poca remuneración que no permiten que haya una dinámica económica que le favorezca al país, que le favorezca a los trabajadores ni a los empresarios, porque sencillamente eso no logra estimular la demanda nacional. Y además que los empleos, la mayor parte de los empleos que se generan son empleos que se generan de personas que no tienen mucha capacitación, es decir, que el país no ha hecho un esfuerzo por capacitar a sus ciudadanos para que puedan ejercer otras labores que sean de más alta calidad, de mayor remuneración, y mientras esto ocurre, sectores productivos pues se vienen deteriorando cada vez más en su composición de empleo, y esos sí son empleos, digamos, en los sectores productivos, en la agricultura, en la industria y en servicios de alto valor, son empleos que podrían generar más riqueza al país si se generaran en esos sectores. ¿Qué sugerencias específicas hacen ustedes en ese sentido? Bueno, la sugerencia específica es que realmente tiene que haber una reorientación de los esfuerzos que está haciendo el Estado en no seguir estimulando al sector minero energético, que es un sector que no le está generando riqueza al país, pero que además no necesita estímulos de parte del Estado. Las inversiones que llegan a actividades mineroenergéticas no llegan porque haya más beneficios tributarios o porque haya más confianza inversionista, sino simplemente por una cuestión de precios. Si los precios están altos, llega la inversión, y si los precios son bajos de esos recursos naturales, la inversión se va. Y que más bien aprovechemos esos recursos, todo ese esfuerzo institucional, y lo invirtamos en otras actividades. Hagamos una diversificación productiva del país que empieza por preocuparse por la competitividad nacional, por un transporte multimodal, energía barata, investigación en ciencia y tecnología, capacitación en instituciones como el SENA, que yo creo que es muy importante para el desarrollo del país, y en la medida en que el Estado invierta en esas actividades productivas puede haber una mayor oferta de productos nacionales que pueda vincular a más mano de obra local en empleos capacitados. Eso implica, por supuesto, esto es la parte económica, técnica, esto es lo que dicen los textos de economía que se debe hacer, pero sin lugar a dudas en el caso colombiano esto implica una decisión política, luego por eso las elecciones de 2018 son tan importantes. La CUT siempre ha insistido en la protección del trabajo nacional. ¿Qué sugiere usted para crear empleo en condiciones dignas? Bueno, uno podría decir que es simplemente cambiar el código laboral en el sentido de hacer un estatuto del trabajo más proteccionista de los derechos de los trabajadores, y eso es parte, digamos, de la discusión, pero de todas formas el trabajo se ha debilitado porque tenemos un modelo económico que ha destruido trabajo. Ahí hay, digamos, una reflexión general, y es que en los países occidentales, o sea, América, estoy hablando de Latinoamérica y Estados Unidos, Canadá y Europa, hay un debilitamiento del vínculo laboral por la flexibilización laboral, que está ligado al tema de la tercerización, que está ligado al tema de la financiarización, y también Colombia está dentro de esa tendencia, pero en Colombia, digamos, hay unas condiciones particulares en las cuales se ha dado ese fenómeno del debilitamiento del trabajo, porque incluso las cifras que el gobierno da en cuanto al tema de la informalidad, que está disminuyendo, pues esas cifras no son ciertas, porque primero, cómo se mide la informalidad, y segundo, dentro del trabajo informal, dentro del trabajo formal, por ejemplo, se tiene en cuenta los trabajadores por prestación de servicios, que son trabajadores temporales con un contrato laboral precarizado y aparecen como trabajadores formales. Entonces hay que, si se quiere, hacer un estudio más detallado sobre el mundo del trabajo en Colombia, pero en Colombia, pues por el hecho de que el sector productivo se ha ido debilitando por las razones que hemos dicho, de la enfermedad holandesa y el hecho de que el petróleo y el carbón han jugado un rol cada vez mayor en las exportaciones colombianas, y la política de apertura económica, pues eso ha, digamos, potenciado esas fuerzas que han, digamos, debilitado el vínculo del trabajo, y además las formas de representación de los trabajadores se han venido debilitando, sobre todo los trabajadores, digamos, formales. El sindicalismo se ha ido debilitando porque la base social sobre la cual está construido el trabajo más se ha ido debilitando, y entonces lo que ha surgido es trabajo en la calle, lo que nosotros llamaríamos economía popular, o sea, la gente tiene la familia empresa en la casa, la gente tiene su salón de belleza, su taller de mecánica, su pequeño restaurante, y son formas de trabajo
individualizadas. Entonces, claramente hay que, digamos, discutir el modelo económico, como lo veníamos diciendo atrás, y pues obviamente un modelo económico alternativo pasa por el fortalecimiento del mercado interno, por el fortalecimiento del sector productivo pues, primario, como es el sector agropecuario, además del minero, pero el minero, digamos, es lo que ha surgido, del sector secundario como el sector industrial, de un desarrollo de la economía de servicios que permita a la gente el goce de beneficios. Y eso, pues en el contexto de la regulación económica que existe en Colombia y las políticas económicas que existen, eso no se va a dar. Digamos, el modelo no va a permitir eso, el modelo va a seguir destruyendo empleo formal y entonces, pues de alguna manera, vuelvo e insisto, hay un problema de la configuración del modelo económico que en Colombia se construyó justamente con lo que se conoce como la apertura económica o las reformas de carácter neoliberal, que sería una expresión más genérica. Muchas gracias por sus aportes, doctor Giraldo. Vamos a una pausa y continuamos con Mario Valencia. El gobierno de Colombia no cumple las sentencias 614 de 2009 y 171 de 2012 de la Corte Constitucional que se refieren a las plantas de personal. Su incumplimiento se ve reflejado en el Distrito Capital con aproximadamente 50.000 empleos deslaboralizados, 30.000 puestos de trabajo en el SENA y 500 en el Ministerio de Trabajo, entre muchos otros. Hacemos un llamado al gobierno de Colombia a cumplir las leyes, decretos y sentencias en materia de ampliación de las plantas de personal. Por derechos laborales, libertades sindicales y por trabajo decente, sindicalízate ya. ¿Qué consecuencias tiene para el país que no haya protección a la industria y el agro nacionales? Bueno, las consecuencias son lo que estamos viendo en estos momentos. Una buena parte de los alimentos que consumen los colombianos son importados, no son producidos en el país y no se cumplió la falsa promesa de que traer alimentos baratos de otros países iban a beneficiar al consumidor. Lo que estamos viendo hoy son unos precios muy elevados de los productos importados, de los productos agrícolas importados, pero además una pérdida de la capacidad del país de producir, de garantizar los alimentos que se producen dentro del territorio nacional. Y en la parte industrial lo mismo, el mayor déficit que tiene Colombia con el mundo, con otros países, es el déficit industrial, alrededor de 35.000 millones de dólares que damos debiéndole al mundo todos los años por traer mercancías que nosotros pudiéramos fabricar en Colombia. Y hemos llegado al absurdo tal que tenemos una empresa muy exitosa, que es una empresa estatal, que es Propilco, y es una empresa que garantiza alrededor del 90% de las necesidades de polímeros del país, y el gobierno nacional, el gobierno de Juan Manuel Santos ha tomado la decisión de privatizar esa empresa. Entonces no nos interesa, no le interesa al país, a la institucionalidad del país, crear industrias y crear empresas que puedan producir mercancías en Colombia, cuando todos los países ricos del mundo sí lo están haciendo, y es un aspecto fundamental del manejo económico, es defender a sus productores nacionales. Esa es la visión que tenemos que cambiar si queremos que el país se desarrolle, y si queremos que el país crezca y que haya menos concentración de la riqueza como la que hay en Colombia en estos momentos. Pues muchas gracias por acompañarnos, Mario, acá en A Fondo con la CUT. ¿Cuál es la relación entre derechos sociales y especulación financiera? Bueno, nosotros a lo que se asiste, digamos, un poco en la política social contemporánea es a la financiarización de los derechos sociales, es decir, como el auge y el poder de las finanzas ha entrado incluso a sectores como las pensiones y como la salud. Hoy por hoy tenemos que los fondos de pensiones en el país, que es donde los colombianos tienen su ahorro para la mesada de vejez, fundamentalmente destinan todos estos recursos a la inversión en títulos de deuda y hoy por hoy no solo títulos de deuda de pública que tendrán que ser títulos seguros, sino desde las reformas de 2009 se permite invertir en títulos financieros mucho más riesgosos y por lo tanto, pues digamos que los derechos sociales están al vaivén de la especulación financiera. Y recordemos que los 4 principales fondos de pensión en el país, de los 4, solo hay 4 realmente, pero de estos 4 fondos de pensión, 2 pertenecen a los grandes grupos económicos, al Grupo Empresarial Antioqueño y al Grupo Aval, pues que también controla el sector bancario. Entonces, el escenario es que un derecho social como la pensión está en manos del sector financiero y de la especulación financiera. Y entre mayores riesgos se tomen y se me permita diversificar el portafolio, de una u otra forma, la mesada de vejez y su rentabilidad depende de lo que pase en los mercados de capitales, generando, digamos, dinámicas de mayor inseguridad e inestabilidad para la mesada de las personas. En el caso de la salud, lo vemos
todos los días. El afán de una rentabilidad financiera de los inversionistas en los grupos de salud hace que los servicios de salud sean de una forma rápida, de una forma express, y no se pueda dedicar al paciente toda la atención necesaria ni todos los medicamentos que necesita, porque por encima de su bienestar está la rentabilidad financiera de unos actores que están allí en este negocio. Entonces, para conectar esto un poco con la coyuntura, lo que viene ahora en esta segunda parte del año, la discusión, es el tema de reforma pensional, que un poco se recurre a la coyuntura, desaceleración económica, se muestran algunos ejemplos de algunos que tienen unas pensiones muy altas, pero en el fondo es para eliminar el sistema público de prima media y transferirle lo que queda al sistema privado de pensiones y garantizar su existencia, porque lo que estamos viendo es que hoy sí hay un riesgo para la existencia del sistema financiero ante el escenario que muchas personas están trasladando del sistema privado al público, porque están viendo que sus mesadas en el sistema privado no eran lo esperado, y que tiene que ver mucho con la especulación financiera que está allí presente. Diego, agradecemos tu participación en A Fondo con la CUT. No olviden que nos pueden encontrar en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales.